Y le he titulado a esta palabra, nadando en la profundidad de su espíritu. Y quiero leer un pasaje que está un poquito larguito, pero vamos a ver si podemos captarle algo al pasaje. Es un pasaje profético, es un pasaje que está ahí dado por el profeta Ezequiel, y por eso a veces entre los profetas el lenguaje nos cuesta un poquito entenderlo, porque sí es complicado, pero vamos a extraer de ese pasaje la enseñanza que es para nosotros. Entonces vamos a leer Ezequiel 47, los primeros 12 versículos del capítulo. Amén. ¿Están listos para leer conmigo? Muy bien. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Hasta ahí. Sé que está extendido el pasaje, pero bueno, no lo vamos a considerar todos los detalles, porque esto tiene muchos elementos de enseñanza. Intentaremos extraer estas partes del pasaje enfocadas al tema que queremos tratar hoy. Como lo mencioné, el título es Nadando en la profundidad de su espíritu. Hermanos, no sé si notaron en el pasaje que lo que se resalta aquí es las aguas que salían de debajo de la casa, dice. Y menciona la casa, pero también menciona el altar, también menciona el santuario, con lo cual podemos entender que de donde el agua salía de la casa de Dios. Amén. Ya sabemos, ¿verdad? El origen de todo es Dios, pero desde dónde, ¿verdad? El profeta mira, porque él dice: ¿de dónde están saliendo las aguas? Dice: salían de la casa, de abajo de la casa,
del santuario, del altar de la casa. Es por mencionar algo, y menciona agua, un agua que está fluyendo, pero va caminando. Y en el caminar del agua, poco a poco, ¿verdad? Va aumentando su caudal, y poco a poco también va aumentando su profundidad. Amén. Y bueno, también cuando en la Biblia nosotros oímos hablar de ríos, oímos hablar de aguas, de corrientes de aguas, todo el tiempo que leemos esto en los profetas, por ejemplo en los Salmos, se va a referir a la presencia del Espíritu Santo. Se va a referir, ¿verdad?, al contacto con la presencia de Dios. Por eso el mismo Jesús menciona ahí en ese pasaje tan conocido de Juan 7:37 y 38, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de que cuando creemos en el Señor y en las promesas del Señor, esto hace que tengamos un contacto con Dios a través de su Espíritu. Por eso dice: de su interior correrán ríos de agua viva. El salmista decía, como el ciervo o el venadito, ¿verdad?, anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Amén. Él anhelaba la presencia de Dios. David era guiado por Dios. ¿Que cometió errores? Sí. Eso no nos exime cuando somos guiados por Dios. Pero como humanos, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no nos guíe o no nos quiera guiar. Amén. Pero el salmista decía: yo anhelo, yo tengo sed de ti, Señor. Sed de tu presencia, sed de que me guíes, sed de que me impulses, sed también de que me perdones. Él expresa en Salmos, ¿verdad?, donde él dice que está agobiado por su pecado, ¿verdad? Y él dice: cuando callé mi pecado, se envejecieron mis huesos, dice. Se cambiaron dice él, mi verdor se transformó en sequedales de verano. Y él empieza a hablar de la necesidad de tener a Dios en su corazón. Y hermanos, de esto mismo, de estas aguas, de estos caudales de aguas que tienen que ver con la presencia de Dios o la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, de esto está hablando el profeta Ezequiel en este pasaje que ya leímos, ¿verdad? Entonces, porque, hermanos, Dios, si tú anhelas tener la presencia de Dios, Dios anhela más todavía que tú estar contigo. Amén. Dios anhela que nosotros lo busquemos, porque Él nos hizo y nos ama. Se ha estado diciendo, ¿verdad?, en todo este tiempo anterior, que Dios nos ama, que Dios quiere bendecirnos. ¿No lo creemos así? Entonces, si Él nos quiere bendecir, nos quiere animar, nos quiere confrontar, nos quiere impulsar con su Espíritu, entonces Él nos está buscando para darnos de su Espíritu. No es así como que nosotros tenemos que rogarle: ándale, Señor, por favor, dame tu Espíritu, ¿verdad? Señor, y que el Señor no diga: no, porque eres un pecador, porque no lo mereces, porque eres indigno. ¿Cuántos recuerdan lo que pasó en Hechos 2:1? ¿Qué pasó en Hechos 2:1? Dice, estaban todos unánimes juntos. Dice, cuando llegó el día de ¿qué? El día de Pentecostés, o el día de la fiesta del Pentecostés, estaban todos juntos ahí. Y entonces hay una palabra muy interesante que dice: y de repente irrumpió, ¿quién? Un viento recio, que era ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que llenó toda la casa donde estaban aquellos 120 personas en un aposento alto. Y dice, ¿y fueron qué? Todos llenos del Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto a ustedes, estos 120 que estaban ahí, estaban listos para ser canonizados, de tan santos que eran. ¿Creen ustedes eso?
Ciertamente estaban unidos. Aquí también nosotros estamos unidos, ¿o no es cierto? Estamos unánimes. Sí, venimos y estamos adorando a Dios y todo. Pero ¿habrá alguien aquí, algún pecadorcito por aquí o no hay ni uno? ¿Sí habrá? Entonces, ¿será que el Señor espera que seamos perfectos para derramar su Espíritu Santo? Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Redarguye de pecado, ¿verdad? Nos impulsa a corregir nuestros errores, nos instruye, nos guía, nos impulsa, nos confronta, ¿verdad? El mismo Espíritu. Entonces, por eso el Señor está deseoso de derramarse en nuestras vidas. Hermanos, leímos, yo creo que todos se acuerdan del pasaje que leímos ahorita. Dice ahí en los versículos 2 al 5, esos versículos dicen que el varón, dice, y el varón, ¿qué varón sería este? Ahí en la visión. Y el varón, dice, me llevó en la visión. Me llevó y dice, y traía en su mano un cordel. Un cordel, y dice, y midió 1000 codos. 1000 codos, si usted lo traduce más o menos, son como unos 500 metros pasadito, como medio metro por codo, más o menos, es lo que es de aquí a aquí, pues, ¿no? Medio metro, más o menos, son como 500 metros. Midió 1000 codos. Desde la casa hacia allá, donde salía el agua, ¿no? Y entonces lo llevó. Dice, y me llevó, dice, y Ezequiel no le dijo, ¿sabes qué? No, yo no quiero ir. Dice, y me llevó. Y entonces él, muy obediente, se dejó llevar por el varón de Dios. Podemos encontrarle muchas enseñanzas o muchos ejemplos. ¿Qué es el varón de Dios? De alguna manera, hermanos, es una manifestación de Dios en un personaje allí en la visión. ¿Qué puede ser? Jesús de una manera adelantada, puede ser. El mismo Espíritu. Pero es un personaje. Dios se puede manifestar de muchas maneras, pero este es el varón de la visión. Es un varón donde Ezequiel entendía que era Dios a través de un personaje. Y después de los 1000 codos, dice, y me hizo pasar a la distancia de 1000 codos o 500 metros. Y cuando yo pasé por allí, dice, el agua que salía, ¿verdad? ¿Me llegaba a dónde? A los tobillos. Y le decía al varón, ¿te estás dando cuenta de lo que estás viviendo? Sí, pues que el agua me llega a los tobillos. Y entonces dice que el varón, otra vez con su cordel, midió otros 1000. Y me hizo pasar, dice, órale, vente para acá. Y entonces en el agua, ahora el agua le llegaba a las rodillas. Y el varón le dice, ¿estás viendo? Sí, estoy viendo. Y luego saca el cordel de nuevo y así se va. Al siguiente vez, dice, me hizo pasar y el agua me llegaba a los lomos, es la cintura. Dice la versión NTV, a la cintura. Algo así, por aquí así, ¿no? A la altura de los riñones, pues, ¿no? Ahí le llegaba el agua. Y entonces, pero el varón de Dios no lo dejó allí, sino que mide otros 1000 codos. ¿Y qué pasó ahí en los 1000 codos? Ahí va Ezequiel avanzando y avanzando, y de repente, glu, 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 ya no se podía, ya no podía pisar, ¿verdad? O sea, a partir de la cintura para adelante ya se fue como muy de bajadita el nivel, más profundo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Ezequiel para completar los otros 1000 codos? Como ya no la hizo, ¿verdad? Claro, el varón de Dios sabía nadar, yo creo, ¿no? Y Ezequiel no sé, pero pues como estaba ahí el varón de Dios, pues empezó a nadar. Y entonces el varón de Dios, hermanos, trae esta representación al profeta, y el profeta nos las trae a nosotros también. Amén. ¿Qué decíamos? ¿Qué representa el raudal, el caudal de aguas? ¿Qué representa? ¿Qué representa? La presencia de Dios en nosotros. Entonces, esta enseñanza, hermanos, que Dios está dando a Ezequiel, o Ezequiel está recibiendo allí, es de que cuando estamos a los tobillos,
Pues tenemos la presencia de Dios, sí, porque sentimos en los tobillos que hay agua, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre los tobillos, verdad? La cintura, las rodillas, a la profundidad. ¿Cuál es la diferencia? Todas estas otras formas previas a lo profundo donde ya no se puede estar de pie. ¿Cuál es la diferencia? Póngase a pensar que alguien va en una alberca, ¿no? Una alberca. Y usted va por la orilla de la alberca, pero por fuera. Un chavalón de unos 20 años, 30 años, ¿no? Por más bueno que sea para nadar, el que va en la alberca, y un joven de unos 20, 25 años, y más si hace ejercicio y todo, ¿quién avanzará más rápido? ¿Quién avanzará más rápido? El que anda fuera de la alberca. Aquí es una representación como muy secular, pues, pero para que entendamos esto, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que el que va por fuera decide, me voy a regresar. Es más, aquí me voy a sentar todo el día porque no me gustó algo, ¿no? Y empezamos a determinar, empezamos a tomar decisiones propias porque pisar sobre nuestra tierra, sobre nuestro suelo, habla de nuestra autoridad personal, habla de nuestras decisiones humanas propias. Como decir, yo hago lo que me da la gana. Yo tengo recursos, yo tengo influencia, yo tengo dinero, yo tengo capacidades intelectuales, yo tengo habilidades. Esto significa estar pisando, estar en los tobillos, estar en mis propias rodillas. Yo todavía decido cosas. Pero cuando llego a lo profundo, donde ya tengo que nadar. Y más aún cuando ya se cansa la persona, ¿qué pasa cuando ya se cansa? Se hunde. Entonces necesita la misericordia de Dios para mantenerse a flote. Necesita las fuerzas de Dios para mantenerse a flote. Ya no toma las decisiones que tomaba antes, ¿sí? Pero hermanos, al mismo tiempo que esto ocurre, cuando usted, si usted se metiera a alta mar, por ejemplo, ¿no? En el mar abierto, ya en alta mar, y usted va nadando allí, ¿qué mira usted para enfrente? ¿Qué mira? Si usted está en alta mar, ¿qué mira? Y lo más que le llega, hasta aquí le llega, miren, aunque vaya nadando, ¿no? ¿Qué mira? Y si usted voltea para la derecha, para la izquierda, para atrás, ¿qué mira? Agua. Y si se cansa y se mete, agua. Para donde voltee, es agua. ¿Verdad? Y el que está afuera en la ribera del río, ¿qué mira? Va a mirar lo que le conviene mirar. El que está en el agua no tiene opción, va a mirar agua para donde sea. Y más si se hunde poquito, pues más agua va a haber. Y el que está en la ribera, él sí ve lo que no le gusta. Esto no me parece, esto no debería de ser, deberían nadar más recios los que van allá adentro, ¿verdad? Mira, este se está ahogando ahí, pero él está desde afuera. Pero está sobre sus pies. Pero, ¿quién es el Señor, en esta visión, a qué personaje el Señor está de alguna manera mostrando que es el que le agrada a Dios? El que está chapoteando ahí, ¿verdad? En sus tobillos, ¿verdad? Que de alguna manera, hermanos, ejemplifica al cristiano, que si bien tiene mojados los tobillos porque es la presencia de Dios que está fluyendo, ¿verdad? Se enoja facilito. Hace berrinche rapidito, ¿verdad? Se regresa rapidito, inclusive hasta se sale del caudal, aunque ya no quiere ni los tobillos, no quiere nada allá afuera. Ultimadamente, y empieza a decir las 1000 razones que tiene para no estar allí. Amén. O inclusive en las rodillas, aquel que si bien ha avanzado y está dando cierto fruto, ¿verdad? Pero está tan vulnerable que hay que tratarlo con pincitas al hermano, porque si algo no le gusta, ya lo conocemos, que va a pegar una buena reversiada o va a empezar a decir, yo no estoy de acuerdo en esto que está sucediendo. El agua hasta las rodillas, todavía se puede salir de ahí, entonces se puede regresar. Amén. Y va avanzando,
Pero llegó un momento, hermanos, en que el que está allá en alta mar, está nadando, ¿verdad? Inmerso en las aguas, no tiene cabeza para criticar al otro que va junto a él ahí, nadando. ¿Usted cree que lo va a criticar? No porque diga, pobrecito, se anda ahogando como yo, no por eso, sino porque no tiene, su mente está concentrado en ¿qué? ¿Qué es lo que mira? Agua, 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 para donde sea agua. Y hermanos, meternos en el río de Dios, meternos, animarnos a saltar de la ribera, de donde estamos observando todo lo que pasa y lo que no pasa, haciendo nuestras propias conclusiones, juzgando la situación a los demás hermanos. Porque miren, hermanos, en la visión, la persona que está en la ribera del río mira todos los errores, los mira facilito. Y en una iglesia hay hermanos que están con el agua a los tobillos, otros con el agua a las rodillas, otros a la cintura, pero otros están nadando. No, y otros están afuera, ni siquiera tobillos, están en la ribera del río riéndose del otro que va nadando ahí. O juzgando cada acción. Y también existe este posicionamiento en el cuerpo de Cristo. Esta visión, hermanos, del profeta nos muestra el panorama y nosotros tenemos que decir, ¿dónde estoy yo en este momento? Si el caudal de agua es la presencia de Dios, es la dependencia de Dios, ¿dónde quiero estar o dónde estoy? ¿Dónde quisiera estar usted? ¿Chapoteando o desde afuera viendo el panorama o nadando en el caudal? Que es depender de Dios totalmente, haciendo la voluntad de Dios. No le hace que no me guste, no le hace que me tenga que tragar mis palabras. Amén. Por ir nadando en el río de Dios. Amén. Yo sé que no es como muy cómodo, ¿verdad? Esto, no sé qué pensaría, hermanos, Ezequiel, porque al final él escribe la visión. La escribe, hermanos, para nuestra enseñanza en este tiempo. Y hermanos, entonces se trata, según la visión, se trata de meterse en la profundidad. Y lo dice ahí el versículo 9 del pasaje que leímos, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. O sea que no nomás dice, y toda alma viviente vivirá, no. Dice, toda alma viviente que nadare. Amén, que nadare. Esta es la indicación de la palabra profética de Ezequiel, Dios hablando a través del profeta. Queremos nosotros, hermanos, vivir. Queremos nosotros recibir vida. No solamente para tener vida, sino también para dar vida a otros. Necesitamos, como le dijo el varón de Dios le dice a Ezequiel, solamente el que nadare, solamente el que se lance a lo profundo del río, donde ya no pueda valerse por sí mismo, donde sus pies no estén pisando el suelo, donde él determina, donde él toma sus propias decisiones, sino donde Dios lo toma y Dios decide por él. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer ante este panorama y esta propuesta de Dios a través del profeta? Es moverme del punto donde estoy, si no estoy nadando, moverme y encarrerarme. Si estoy en los tobillos, ¿a dónde me voy a mover? Hacia lo profundo. Y entonces tengo que renunciar a un montón de cosas. Y ahorita decía yo que el que está en la ribera del río mira todo, lo bueno y lo malo, más lo malo que bueno, ¿sí? Pero si tú dices, yo quisiera nadar en el río de Dios, quisiera depender de Dios en todo lo que yo haga, nomás que hay un inconveniente, que desde lo profundo del río ya no puedes criticar a nadie. Ya no puedes señalar los errores del otro. Y como esto es medio sabroso,
Entonces, alguien va a decir, no, yo mejor me detengo aquí porque si ya no voy a poder hacer eso, entonces me detengo un poquito. Pero Dios está diciendo, necesitas aprender a sumergirte en la presencia de Dios. Para que sucedan las cosas que queremos que sucedan, no van a suceder chapoteando, no van a suceder teniendo un estatus socio-religioso donde me la paso bien, me gusta en tanto que no hablen de esto, me gusta en tanto que no griten demasiado, me gusta en tanto que no pidan nada, ¿verdad? No, ahí está bien, pero de ahí no paso, ¿no? Y hermanos, hay gente experta y hay maestros expertos en hablar del río del Espíritu, pero sin estar nadando en el río. Si usted tuviera un maestro de béisbol o de natación o de algún deporte, ¿qué esperaría usted de ese maestro? Que él sepa hacerlo también. Amén. Entonces, ¿de qué se trata entonces? De enseñar o saber o conocer sobre el Espíritu, porque a lo mejor podríamos hacer un examen aquí ahorita. Vamos a repartir unas hojas a todos y unos lápices y van a escribir ustedes todo lo que usted sabe del Espíritu. Y a lo mejor diría usted, hermano, deme otras 2 hojas, porque ya llené la que me dio. Pero se tratará de eso. ¿De qué se trata? De experimentar. Experimentar, hermanos, en estar en ese río. Lo que leímos aquí, hermanos, es que dice Ezequiel, y que el varón de Dios, dice, midió 1000 codos, dice, y me hizo pasar. ¿Y saben qué significa esto? Que él experimentó lo que se siente pasar por esa etapa. ¿Qué sentiría Ezequiel cuando el varón lo hizo pasar por ese nivel hasta los tobillos? Si ya el profeta Ezequiel tenía la sensibilidad espiritual de lo que se le estaba enseñando. ¿Me explico, hermanos? Si él es un profeta, Ezequiel es un profeta de Dios, y un profeta tiene una alta sensibilidad de lo que Dios le está enseñando, ¿sí? Entonces, te lo voy a poner de otra manera. Si tú eres una persona que tienes una alta sensibilidad hacia los problemas de las necesidades de la gente físicas, ¿no? La gente que padece hambre, que padece enfermedades, que no tiene dinero y todo. Si tú eres una persona así, por ejemplo, y Dios, así como el profeta Ezequiel, Dios te llevara a un cinturón de miseria en visión y te hiciera pasar por, y tú ibas a sentir, ¿qué ibas a decir? Pobre gente, me duele, con ganas de llorar porque los estoy viendo. Eso dirías tú, si Dios te hace pasar por. Entonces aquí, como estamos hablando del profeta Ezequiel, un profeta de Dios, Dios lo hizo pasar por una etapa donde el agua llegaba hasta los tobillos. Pero no creo que Ezequiel decía, ay, qué heladito siento los tobillos. No, él como profeta sabía lo que significaba tener una espiritualidad escasa. ¿Cómo será eso? Amén. Y luego dice, y me hizo pasar. Y todo va más adentro. Entonces él iba experimentando lo que un cristiano, vamos a decir, está en esa etapa. Tú te puedes imaginar a un cristiano frío, tú te lo imaginas. Un cristiano hueco, un cristiano que se aburre con las cosas de Dios. Un cristiano que no le gusta orar, no le gusta leer la palabra, el cantar se le hace ridículo, estar con las manos levantadas y está desesperado porque se acabe el culto. ¿Tú te imaginas a un cristiano así? ¿O no te lo imaginas? Yo creo que sí te lo imaginas. ¿Cuál será el sentido de una vida cristiana así? Yo nunca he entendido. Yo me iría mejor a la expo. Sí, la verdad. Yo me iría a la expo, así que no me malinterprete. Porque yo sé que andan unas carcajadas allá, riéndose de los chistes de triple sentido allá, bien servidos, pero se andan alegrando ellos allá. Pero un cristiano, hermanos, que no, con el agua hasta los, ¿cómo se llama? Hasta los juanetes nomás.
Ya le metí a la profecía yo ahí, ¿no? Pero vacíos, pues. Y entonces, todavía encima molestos con las cosas que ocurren. Entonces, hermanos, Ezequiel experimenta eso. Porque Dios lo hace pasar. Le está diciendo, mira, así se siente el cristiano que se conforma con esto. Así se siente. Por eso el profeta está escribiendo. No crean que el profeta está diciendo, pues se siente muy suave cuando se moja uno todo el cuerpo. Y pues, eso no sería una profecía. No tendría sentido. Sentido es espiritual. Hermanos, pero cuando el varón de Dios, dice Ezequiel, me hizo pasar por un lugar donde estaba bien profundo. Y yo caminaba y ya no podía, hasta que me puse empecé a nadar. ¡Wow! Me hizo pasar. O sea, el profeta lo experimentó, esa llenura. Yo no sé, hermanos, cómo estaría el profeta, la verdad. Espiritualmente hablando. Para él también fue esa experiencia, no nomás para que se lo diga a ti o me lo diga a mí. Él también experimentó esto. Y él por eso lo está escribiendo, porque, hermanos, él está diciendo ahí, no hay mejor cosa, espiritualmente hablando, que meterse al río profundo de Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. La que tiene sentido, la donde no me importa lo que está el de la ribera, lo que está diciendo. No me importa el que está chapoteando allá, en qué se entretiene, no me importa. Yo estoy nadando en lo profundo de Dios. Los proyectos de Dios los hacen esas personas. Los que están nadando en el río de Dios son los que le creen a Dios en lo que Dios dice. Los otros están cuestionando los proyectos de Dios. Están cuestionando una palabra profética, están cuestionando lo que sea. Todo lo cuestionan. Pero el que está en el río de Dios, hermanos, alaba a Dios, canta a Dios, agradece a Dios, va y viene, sirve a Dios. Y hermanos, a veces como que decimos, es que si le entro me van a criticar. Me van a criticar. Si tú entras al río de Dios y te tiras un clavado desde donde estés, si estás allá en el chapoteadero o estás afuera, inclusive en la ribera del río, desde allá te lanzas a lo profundo, te van a criticar. ¿Quién te va a criticar? Todos te van a criticar. ¿Sabes quién no te va a criticar? Bueno, aparte de Dios. ¿Sabes quién no te va a criticar? El que va nadando contigo ahí en lo profundo. Te va a decir, te bendigo, qué bien que vienes aquí. Qué bueno que nos podemos entender en la misma locura los dos. Amén. ¿Tú crees que si alguien va en un barco, ¿verdad? Se naufragaron dos en alta mar ahí, y dos sobreviven y van nadando? ¿Tú crees que se van a criticar? Hermanos, ellos entienden. Dicen, cuando lleguemos a Vallaquino, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Sí, claro que sí. Se ponen de acuerdo, se entienden. Le importa un bledo que los estén criticando. Entonces tú sabes, hermanos, el que está nadando en el río de Dios renuncia a su estatus de ser criticado o no. Renuncia. Él lo único que le interesa es agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cuándo le vamos a agradar a la gente, hermanos? ¿Cuándo? Y estamos en esa lucha queriendo agradar a Dios, pero también a la gente, porque si no, qué mal me voy a sentir. Y entonces ahí fallamos. Por eso está diciendo ahí, hermanos, el profeta Ezequiel, lo mejor que hay es tirarse a lo profundo y no perder el tiempo en otros estados que ciertamente, hermanos, ¿cuántos han visto a los niños en un chapoteadero? ¿Los han visto? Y verdad que no están aburridos. Están tan alegres, pues. Pero hay gente cristianos que se alegran así. Pero ¿cuánto le dura la alegría del chapoteadero, pues? Un ratito, y luego están expuestos a 1000 cosas que el enemigo nos pone porque no hemos entrado en lo profundo, en esa profunda relación con Dios, donde Él quiere impregnarnos, quiere llenarnos, quiere que todo lo que gira en derredor nuestro sea el reino de Dios. Si hablamos, por ejemplo, de salud física, ¿para qué queremos la salud física? ¿Para qué la queremos? Ezequías, el rey Ezequías, estaba enfermo, gravemente enfermo de muerte. El profeta va y le dice, prepara tu casa porque te vas a morir.
Y él dice, Señor, ¿cómo es posible si tanto que te he servido? Y esto y lo otro empezó. Y se regresa el profeta. Dios me ha dicho que te va a dar otros, ¿cuántos? 15 años más. Para que la regara. Metió la pata, ¿para qué quería la vida? Pues. Entonces, hermanos, si no, el que está sumergido en el Espíritu con Dios, la vida tiene sentido. Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, en este cuerpo, en este tiempo, lo vivo para agradar. Amén. Aquel que me alcanzó, aquel que me salvó. Y si hablamos, por ejemplo, de la relación con personas, si hablamos de la economía, de las cuestiones financieras, todo, hermanos, el que está sumergido en el río de Dios, todo es el reino de Dios. Todo lo relaciona con el reino. Y el que no, que anda afuera, no, pues yo tengo mis dudas, déjame ver, no estoy seguro, eso me da mala espina. Y así vive. Siempre pensando en mil cosas porque no está sumergido en el río de Dios. A mí se me hace muy emocionante, hermanos, que Dios les revele todos sus planes a los que están nadando en el río profundo. A los demás, no lo revela. Dice el Señor, porque sigan ahí conformándose con esos estados donde no se profundizan y donde ellos responden a sus propias necesidades, reaccionan ante sus propios impulsos, pero no a los impulsos que Dios quiere provocarnos cuando no dependemos de nosotros mismos, dependemos de lo que Dios determine para nosotros. ¿Cuántas veces usted dice, ya puse las cosas en las manos de Dios? De ahí vengo. Y al rato va y se las quita a Dios. Así como los niños, ¿no?, que nos dan un juguete y al rato nos lo vuelven a quitar. Así estamos a veces. Entonces, el que deja las cosas en las manos de Dios, ese sí está nadando en lo profundo. Y deja que Dios determine el resultado. ¿Sí? Deja que Dios determine el resultado. Porque si lo agarramos nosotros es como salirnos de la profundidad e irnos al chapoteadero otra vez. ¿Se está entendiendo, hermanos, esto? Para poder sumergirnos nosotros en la presencia de Dios, en la presencia de su Espíritu, en la dependencia total de Dios, en este sentido, necesitamos no ignorar tres cosas que se pueden ver en este pasaje. La primera, hermanos, que se menciona aquí, claro, se habla de un río, se habla de aguas que representan, ¿verdad?, la presencia de Dios, representan la dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el pasaje que ya leímos ahorita dice Ezequiel, vino el varón, dice. No dice de Dios, pues, pero entendemos que es el varón de Dios. Vino el varón de Dios, dice, y me dijo, ven, Ezequiel, ven para acá. Y me lleva. Y Ezequiel, muy obediente, ¿qué hace? Va. Y luego dice, y me hizo pasar. Y Ezequiel no le dijo, pasa tú, yo aquí me quedo. No, me hizo pasar. Y Ezequiel, obedientemente, pasa hasta donde el varón de Dios le dice. Entonces, esta primera figura que aparece aquí en el pasaje, vamos a decir, para nosotros es Cristo. Para nosotros es Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros obedecemos a Cristo? ¿O no? Porque aquí, hermanos, el profeta podía haber dicho, me dijo el varón, pero yo consideré y vi que el varón como que estaba desorientado y como que a mí no me convenía mucho esa forma que me dijo. No, él dice, vino el varón y yo le dije, muy bien. Y muy obediente él fue y hizo lo que el varón de Dios le dijo. Claro que Ezequiel pudo saber que era el varón de Dios. Pero la pregunta para nosotros es, ¿nosotros somos obedientes a Cristo? ¿O no? Es una buena pregunta. Porque ser religioso no quiere decir que obedezcamos a Cristo en lo que Él nos dice en su palabra. Porque la palabra de Dios está llena de cosas dichas por Jesús. Un montón. Los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos.
Y entonces, si Ezequiel oyera eso, diría Ezequiel, muy bien, y me hizo pasar por sus mandamientos, y yo los obedecí, y yo caminé en sus mandamientos, diría Ezequiel. Pero la pregunta es, ¿nosotros obedecemos a Jesús en todo lo que Él dice, o violamos un montón de cosas que Jesús dice? Si queremos nosotros ir avanzando hacia lo profundo de ese río, porque ¿qué fue lo primero que se encontró Ezequiel? Al varón de Dios. Si Ezequiel le batea al varón de Dios, esa profecía ni estuviera ahí en la Biblia. Pero como se sintió él, ¿cómo se dice? Fue obediente a lo que el varón de Dios le dijo, entonces la profecía avanzó. Y Dios pudo usar a Ezequiel para dar nuestra profecía. Luego otra cosa que podemos ver aquí, hermanos, es que las aguas del fluir del río de Dios salían. ¿De dónde dice que salían? ¿De dónde salían? No, lo decíamos al principio. ¿De dónde sale? Y Ezequiel identifica el lugar de donde salen las aguas. ¿De dónde salían? Del santuario, dice. De la casa, del altar. ¿A qué le suena? Altar, casa, santuario. ¿A qué le suena? A templo. ¿Verdad? Entonces, yo le pregunto a usted, alguien que no ama la casa de Dios, ¿podría aspirar a estar en la profundidad del Espíritu Santo? Porque por esto lo menciona Ezequiel también. Si no, Ezequiel diría, pues ¿sabe de dónde saldrían las aguas? ¿Verdad? Pero yo caminé. No. Él toma el tiempo para decirlo. Y no es que él se tome el tiempo. La profecía tenía que ser perfecta. Dios indicándole de alguna manera a Ezequiel, diciéndole, a ver, menciona de dónde salen las aguas. Del santuario. Claro, entender el santuario es entender Dios, pero él menciona casa, menciona altar. Amén. Y entonces, hermano, aparte la Biblia está llena de ejemplos. Amén. Yo me alegré, decía el salmista, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Porque es mejor un día en tus atrios que 1000 días fuera de tus atrios, de tu casa, de tu altar. Amén. Entonces, hermano, creo yo, por la profecía de Ezequiel, que el Señor nos está también diciendo, hay una forma de encontrarnos con la presencia de Dios. ¿Viene usted preparado a la casa de Dios para dar la mejor ofrenda de labios a Dios? O nada más el ministerio de alabanza se tiene que preparar aquí, ¿verdad? Y preparar los mejores tonos, la mejor voz. Que salga todo bien porque es para Dios y usted se deleite desde allá oyendo a los del ministerio de alabanza. ¿Así será? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todos debemos de preparar nuestra mejor adoración desde allá? Ellos hacen su parte, los que danzan aquí también lo hacen de la forma mejor para Dios, pero nosotros desde allá sacamos nuestra mejor canción, el mejor tono, o usted se desentona de adrede. No, ¿verdad? Eso quiero pensar. Entonces usted saca el mejor tono para Dios. Y de paso dice, Señor, perdóname por los gallitos que se me salieron allí, pero tú sabes que mi corazón es tuyo. Hacemos lo mejor para Dios. Y sabemos a dónde venir para hacerlo. Amén. Y luego escuchamos palabra, damos lo que consideramos que le pertenece a Dios. Y entonces Dios se deleita. Si me pongo a decirle todos los textos donde dice que Dios se deleita con la adoración y la alabanza de su pueblo. Amén. Y cuando dice su pueblo, habla de reunión, habla de congregación, habla de congregarse, habla de estar juntos. ¿No lo dice el salmista en el 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, la iglesia, ¿verdad? Juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ahorita mencionábamos, el que tenga la pretensión o el deseo de meterse en la profundidad de la presencia de Dios, empezar a cambiar el estilo, ¿verdad?, de cristianismo, de un cristianismo superficial, un cristianismo socio-religioso, pero podemos estar sumergidos, ¿verdad?, de una manera
Que Dios diga, ahora sí. Amén. Que llegue como olor fragante nuestra adoración. Y no nomás aquí entonces, sino a donde andemos, ¿verdad? Vamos a estar nadando en el río de Dios. Entonces, vamos a obedecer al varón de Dios. Vamos a obedecer a Jesús. ¿Cuántos quieren obedecer a Jesús? ¿Está usted interesado en ir a meterse en las profundidades de dependencia de Dios y que su vida cristiana sea acepta delante de Dios? Sí, el primer paso, no sé si el primero, pues, pero está ahí en el pasaje, es obedecer a Jesús, que Él nos haga pasar por y seamos obedientes en pasar por. Amén. El segundo, anhelar la casa de Dios. Anhelar el santuario, anhelar el altar, anhelar la casa de Dios. Amén. Yo no concibo, ¿verdad? Un cristianismo donde la casa de Dios no tenga ninguna importancia. Tendríamos que arrancarle muchas hojas a la Biblia para esos pasajes que dicen que donde estés, en el monte, está bien, pero hay muchos pasajes, pues, muchísimos, donde la casa de Dios es el lugar. Amén. Cuando se construyó el magnífico templo de Salomón, el primer templo, ¿verdad? Fue un templo majestuoso que se sigue hablando de ese templo después de ¿cuántos años? ¿verdad? 3,000 años, no sé cuántos más o menos. Y dice la Biblia que cuando se construyó el templo y se inauguró el templo, ¿qué dice ahí? Que la gloria de Dios llenó el templo. Amén. Llenó el templo la gloria de Dios. Y todo el programita que había, amén, había un programa. Cantores, había toda la liturgia que se iba a hacer en el templo. Tuvieron que pararla. ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios dijo, no, espérame, yo soy el que voy a hacer las cosas aquí. Y la gloria de Dios dice que llenó, además no se podía ni ver. Así como mucho humo, dice, como vapor, como la neblina densa, ¿verdad? Era la misma gloria de Dios llenando. Y me imagino el corazón de los adoradores ahí, que no necesitaban que cantaran porque estaba la presencia de Dios ahí. Amén. Estaban como nadando en el río de Dios ahí. Amén. Entonces, estaba en el templo. No estaba allá afuera, en el monte de los olivos. Estaba en el templo. Amén. Entonces, ¿a cuántos les gusta la casa de Dios? Y les va a gustar más si están sumergidos, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y otra cosa, hermanos, que estábamos leyendo ahí, dice que cuando salían las aguas, ¿cómo estaba el nivel? Salían las aguas de la casa de Dios, ¿cómo estaba el nivel? Bajito, ¿verdad? Pero luego a medida que avanzaba, iba subiendo o bajando la profundidad, pues más profundo. Y en lo último, ¿cómo estaba? Muy profundo, que todos tenían que estar nadando. Pero miren, hay algo muy interesante que está aquí. Dice que allí había muchos pescadores. ¿Cómo la ven? Había muchos pescadores. Y había muchos peces también, pero había muchos pescadores y muchas redes para pescar. ¿Dónde estaba eso? En la profundidad. Entonces, otra cosa, usted le va a hacer caso a Jesús. Usted anhela hacerle caso a Jesús, lleva buen puntaje. Usted ama la casa de Dios, pues aumenta el puntaje. Y usted ama la sanidad de las naciones. Ama ser pescador. Ama alcanzar a las personas para Cristo. Usted desea que la gente se convierta al cristianismo, a Cristo, y que pueda ser salvo. Usted anhela eso. Pues ya la hizo, porque usted va a entrar a estar en las profundidades, porque el fin, hermanos, de lo más profundo está lleno de pescadores. Usted dice, no, a mí no me interesa que la gente se le echa. Él pecó, o que se vaya al infierno. Si usted piensa así, usted no puede llegar a las profundidades, porque lo que hay allá son pescadores. Amén. Son pescadores que van a pescar. Y dice que las aguas de allá también son medicina para las naciones. Entonces, ¿para qué queremos profundidad en el Espíritu? Dijo el Señor, dice el escritor, haya pues en vosotros el mismo sentir
que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró a su trono, sino que lo dejó allá. Y vino, ¿para qué? ¿Para qué vino? Para morir, para pagar el precio, para ir a la cruz, ¿verdad? Para dar sanidad a las naciones, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese fue el sentir de Cristo, y él está diciendo, haya pues el mismo sentir que yo tuve en ustedes. Entonces, hermanos, si para alguna cosa sirve nadar en las profundidades de la presencia de Dios, es para amarlo, para amar la casa de Dios como un elemento, como un vehículo, como un arca, de alguna manera, ¿verdad? Y luego amar la sanidad de las naciones. Lo demás es religión. Lo demás es religión. Y hay mucha religión. Pero no hay un deseo de profundizar, de depender exclusivamente de Dios. Yo le quiero preguntar a usted ahorita, ¿qué es lo que usted anhela? ¿Está conforme con llevar una vida tranquilita, así, verdad? No me la muevan mucho, dice, no. Así también como está, yo estoy bien. Pero si ya empiezan con cosas y usted empieza a condicionar, entonces usted quiere estar así, pues está bien, se puede. Pero usted puede ir mucho más allá y Dios va a revelar sus planes, porque el que se deja guiar por Él, el que dice, Señor, que no sean mis fuerzas, sino las tuyas, amén, Dios va a hacer algo tremendo allí. Los primeros discípulos, como Pedro, Jacobo, Juan y otros, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos vivían en ese mover profundo del Espíritu Santo. Ellos empezaron la primera iglesia, hermanos, una revolución tremenda por todo Israel. Y hermanos, ellos dejaron de ser protagónicos. No eran ellos, no eran por ellos ni para ellos la gloria, ¿verdad? Ellos empezaron a parecerse a Jesús con lo que estaban haciendo. Lo que hizo Jesús, ellos estaban reproduciendo lo que Jesús hizo. Y dice allí en Hechos 4:13, dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Amén. La gente se maravilló al ver a los discípulos sin letras, gente que no tenía escuela, que no tenía educación, haciendo lo mismo que Jesús, teniendo, hermanos, esa sabiduría, pero también esa humildad para entregarse a los demás. ¿Cuántos quieren renunciar a su estatus? Perder la compostura que siempre se ha tenido de usted. Oh, el hermano es muy cuidadoso, muy recto, él no comete errores, está muy bien todo, ¿verdad? Se me hace que entrar en el río de Dios nos va a desfigurar un poco lo que nosotros hemos construido. ¿Sí me explico, hermanos? Va a desfigurar un poco. Y claro, hermanos, esa es la tentación también de meterse al río de Dios, porque nos descomponemos la figura o el paradigma que hemos hecho de nosotros mismos. A menos de que usted diga, yo ya estoy nadando en el río de Dios, yo ya estoy. Pero si usted dice, yo no estoy, realmente reconozco que todavía no me he dejado llevar dependiendo directamente y absolutamente de Dios. Si usted reconoce esto, y que sería una actitud valiosa, de valor, pues, ¿no? De valentía. Pero anhelo meterme en la profundidad que el Señor me está pidiendo. Porque solamente el que empiece a nadar en la profundidad, nadando en la profundidad, es el que va a recibir vida. Y es el que va a poder dar vida a otros también. Si no, ¿qué le vamos a dar a los demás? ¿Sabe qué le vamos a dar? Pues religión. Religión le podemos dar. Ahí está bien, en vida está bien, te la pasas bien. Eso le va a dar usted. Pero usted, si está nadando en el río de Dios, a lo mejor ni menciona vida para nada. A ver, va a mencionar qué es. Como decía el profeta, y me hizo pasar. Y experimenté y supe.
Y estuve en ese momento tan tremendo de estar nadando. Entonces es lo que el profeta nos dice a nosotros. ¿Quieres tú también sumergirte? Depender de Dios, quitando todo aquello que antes poníamos como condicionante para poder vivir, para poder pertenecer, para poder ser parte, ¿verdad? Si quitamos todo eso y nos dejamos llevar, hermanos, por lo que Dios determine para nosotros. Una pregunta, ¿crees que habrá cambios en tu vida o Dios nos dejaría así como estamos? ¿Habría cambios? Digo, cada quien a como está ahorita, ¿va? ¿Haría cambios Dios? Amén. ¿Quieres que los haga o no? ¿De quién depende? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros depende. Si alguien quiere saltar a la profundidad del río, porque tú ya entendiste esto y Dios ya lo entendió, ya lo sabe Él. Él sabe que estamos hablando aquí. Y como Dios sabe que estamos hablando de esto, y Él anhela que alguien salte al río para hacer su voluntad y empezar proyectos que Dios no ha podido comenzar, porque con religiosos Dios no lo puede hacer, pues. No lo puede hacer, lo puede hacer con personas que dicen, Señor, como dijo el profeta aquel, Señor, heme aquí, envíame a mí.